invitado al general José Baella, ex jefe de la Dirección contra el Terrorismo. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, buenas noches. Bienvenido. Y también nos acompaña en los estudios el señor Javier Yaque, jefe del INPE. Tenemos que hablar, por supuesto, también de la situación carcelaria. ¿Cómo está? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Tenemos buenas que noches. conversar de varios temas con ambos. Y en primer lugar me gustaría preguntarle, general Baella, esta práctica, esto que estamos viendo de hallar armamento, hallar municiones en otros países, en Ecuador, aquí por lo menos lo hemos comentado en muchísimas oportunidades, hemos hecho investigaciones periodísticas que no vienen de ayer, datan incluso desde los años 90, si nos vamos hasta Fujimorismo, Montesinos, que ha sido condenado por haberle vendido armamento a las FARC. ¿Estamos viviendo un hecho cotidiano, un hecho frecuente o que está cobrando mayor notoriedad y fuerza a raíz de que estas bandas criminales están expandiéndose más por la región? Definitivamente la ola de crimen organizado está afectando a la mayor cantidad de países de Sudamérica. Y eso implica que un tráfico ilícito de armas. Es muy lamentable escuchar al periodista ecuatoriano, pero también el ministro peruano ha declarado en ese sentido que él tiene información de inteligencia. Sí. Yo creo que bajo esta situación se debería, ya está digamos, la investigación dada en cuanto a hacer un balance dentro de las Fuerzas Armadas. Y también se tiene que hacer en la policía de inmediato. Pero no solamente eso, sino hay que aplicar la contrainteligencia para ver quiénes son los que están involucrados en esta situación, porque ya estamos cansados de impunidad. Y yo creo que esto, una bala, una escopeta, un fusil, una granada es para matar gente. Claro. Entonces, y hay alguien que se las está proveyendo. Exactamente, y eso es lo grave, eso es lo grave. He escuchado por ahí también un comentario que hay que darles cadena perpetua. Yo creo, pero primero hay que identificarlos, hay que saber quiénes son. Y dentro de si hay personal malo dentro de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional, hay que identificarlo y mandarlo preso. Eso es lo principal, porque se está jugando con la vida de las personas, ¿no? De acuerdo. Ya que hablamos de estar presos, tenemos que hablar, por supuesto, de la situación carcelaria, penitenciaria en nuestro país, señor Yaque. ¿Estamos preparados, prevenidos para evitar que una situación como la que ha ocurrido en Ecuador pueda repetirse aquí? Totalmente. Garantizamos a todos los ciudadanos que eso no nos va a pasar en el Perú. El día de ayer, precisamente, el premier Otárola nos convocó a su despacho preocupado por la situación del vecino país y luego, ante el despacho de la presidenta también nos expresó su preocupación, le dimos todo un informe de la situación actual de cárceles y también nos solicitó si podíamos llevar a cabo en esos momentos, organizar una revisión de ambientes, es decir, una requisa. Y créame que en unas cuantas horas lo hemos organizado y hemos llevado a cabo en este año, y hace mucho tiempo que no se llevaba a cabo, un mega operativo en los 68 establecimientos penales a nivel nacional. Nuestro personal lo ha realizado, convocamos en esos momentos a todos los directores y desde las 11 de la noche hasta aproximadamente las 4 de la mañana se han llevado a cabo estos operativos en todas las cárceles del país. Hemos encontrado 47 teléfonos celulares en 6 establecimientos penales. De inmediato hemos llamado a la policía para que proceda conforme a sus atribuciones y la fiscalía. Eso ha sido lo más relevante, también algunos audífonos, algunos cargadores, pero lo más preocupante son los celulares, ¿no? Nosotros señalamos de que no ¿Armamento? No hay armamento. Felizmente hace muchos años en las cárceles garantizamos Cuchillos, navajas. Sí, pero eso es realmente bajo el control y la mirada del Instituto Nacional Penitenciario, eso es controlable rápidamente. Después lo que hemos visto en Ecuador con unos cuchillos enormes en las cárceles, yo no lo tomaría tan a la ligera. Pero eso no existe en nuestros penales y por eso podemos sostener con absoluta certeza que no nos va a ocurrir. ¿Y por qué? Porque el principio de autoridad, nosotros nos mantenemos en cárceles desde hace muchos años. En cambio, Ecuador dejó este principio de autoridad, lo ha perdido hace varios años. Ellos llevaban a un privado de libertad en buena cuenta, le abrían la reja e ingresaba y sálvese quien pueda adentro. Nosotros no, nosotros determinamos a qué pabellón va, a qué celda va, qué cama va a utilizar y hacemos requisas constantes. Pero 400 al mes aproximadamente. Con esos celulares que han incautado, por ejemplo, el día de hoy, se cometen delitos desde la cárcel, extorsiones, se coordinan planificaciones que luego se ejecutan. ¿Hay información de eso? Público. Mire, no negamos que desde algún penal se pueda organizar un delito, pero no es cierto que la gran mayoría de delitos que ocurran en la calle
se organicen desde penales. ¿Por qué? Porque trabajamos de manera conjunta con la policía y los operativos que hemos llevado a cabo durante el año 2023, si bien revelan que esta vulneración está orientada en algunos casos a la organización de algún hecho delictivo, pero rechazamos que desde los penales la mayoría de delitos se organice. Son muy pocos los que han ocurrido, los hemos intervenido, los hemos llevado a penales lejos de la ciudad capital y ahí están incomunicados durante un buen tiempo. Penales que están hacinados, ya que estábamos hablando respecto a la situación penitenciaria, la situación de las cárceles, y le decía yo que tenemos información, lo hemos revelado a través de investigaciones periodísticas que ha realizado el programa Panorama, que desde la cárcel se cometen delitos. Específicamente, por ejemplo, podríamos recordar esta investigación que salió hace algún tiempo, alias Carecuy, desde Chayapalca, extorsionaba, incluso extorsionó al alcalde de San Martín de Porres. Esta es información confirmada. Te comento, esa información no se confirmó. Nosotros nos hemos entrevistado con el alcalde, el señor ministro de Justicia también, y el alcalde nos informó que nunca le llegó esa amenaza. Pero sin perjuicio de ese reportaje que se emitió, se ha determinado que ese reportaje, esas imágenes datan del año 2022. Es decir, un año antes de cuando fueron emitidas. Y nosotros trajimos incluso la foto actual del interno que dista mucho de las características físicas de cuando salió el reportaje. Sin perjuicio de ello, allá en Chayapalca tenemos actualmente un sistema de bloqueo para que no utilicen el internet. Hasta ahora está siendo eficiente, venimos trabajando con la Policía Nacional. He tenido reunión yo con el nuevo jefe de INCRI hace 2 días, el día de ayer con el nuevo jefe de trata de personas, con los cuales estamos trabajando muy cercanamente. Bien. Cualquier información, créame que vamos a actuar de inmediato. Esperemos que así sea, que es lo que corresponde. General Baella, hemos escuchado a la policía denunciar en varias oportunidades que desde los penales se planifican extorsiones, se planifican delitos. Sí, definitivamente que sí. Lo que me lleva a hacer el análisis es que situación que está en el Ecuador se ha llevado a cabo desde los penales. ¿Es lo que ha pasado en Ecuador? Una cuestión organizada. Ajá. En Venezuela también el Tren de Aragua ha estado al cargo de un penal. Y también en Brasil. Un penal de lujo, además. Pero bueno, las medidas que se ha tomado, ayer yo he visto el reportaje, yo creo que tiene 2 lecturas. Uno, que da tranquilidad al pueblo peruano de que está haciéndose las cosas bien en las cárceles, ¿no? Y que se ha restablecido y se viene restableciendo siempre el principio de autoridad. Creo que ese es el mensaje que hay que lanzar. Y acá está el doctor Yaque, yo creo que es una buena medida que ha tomado el gobierno y esa medida tiene que ser constante, ¿no? Porque pueden, digamos, ingresar cualquier situación a los penales y hay que estar siempre atentos a esa situación. No, sí, definitivamente. Hay un buen trabajo, como por ejemplo el megaoperativo que han realizado el día de hoy. Muy bien, pero estos hechos siguen ocurriendo, se siguen extorsionando y los crímenes además siguen en aumento. Y estas bandas criminales que tienen origen en otros países están delinquiendo en el país y se están expandiendo más. Exactamente, y esto es por eso dentro del gobierno lo que ha dicho, ha mandado a 2 ministros allá. Y creo que en el campo van a ver, tenemos una frontera con el Ecuador de más de 1.200 kilómetros y 500 efectivos es muy poco. Es muy poco para cubrir toda esa situación. Vamos a ver si el Ejército o las Fuerzas Armadas también ponen, porque lo que necesitamos es proteger la frontera. Va a suceder el efecto globo. Toda esa delincuencia que son consideradas ahora terroristas están siendo buscadas por las Fuerzas Armadas y la Policía Ecuatoriana. ¿A dónde se van a ir? ¿A dónde se van a ir? Tienen que ir a la frontera más permeable, a la frontera que digamos... Ya han capturado 2 en la frontera. Ya han capturado, y eso es importante, pero ha habido una respuesta de la policía. Tiene que haber un trabajo coordinado. Tiene que haber un trabajo coordinado y permanente, porque también tiene que tener sostenibilidad en el tiempo. Claro. Porque esto no va a suceder así nomás de la noche a la mañana. Hay una situación ahí muy planificada para estas cosas, ¿no? Y van a llegar más delincuentes al Perú. Ha anunciado el presidente Noboa, y eso le corresponde a usted, porque van a ser 1.500 delincuentes que van a ser deportados, y de esos 1.500 el 90% son peruanos, colombianos y venezolanos. ¿A dónde van a ir? No, lo que ha referido es que los peruanos que están sufriendo cárcel allá en Ecuador van a ser repatriados. Eso. Si la autoridad peruana llega a un acuerdo con Ecuador,
Si es una disposición de la autoridad, los recibiremos. Se trata de peruanos que han delinquido allá. Y seguramente también nosotros devolveremos a los ecuatorianos que vienen cumpliendo pena acá para que la cumplan allá. Nosotros tenemos 162 ecuatorianos en varios penales a nivel nacional, pero quienes vengan, sean peruanos o de otra nacionalidad, adoptaremos las medidas para que no nos vulneren la seguridad en establecimientos. Y yo le digo algo más. Y que no están reventando ya los penales, ya no hay espacio. Sí. Por eso tenemos primero unas medidas contra el hacinamiento, los grilletes electrónicos para aquellos que no han cometido delitos graves, que va a ser la primera fase en estos próximos meses, y luego la construcción de establecimientos penales. La Presidenta de la República ya comprometió recursos y vamos a ir de una manera muy atrevida a la construcción de estos megapenales. La población penitenciaria extranjera, ¿a cuánto asciende? ¿Cuántos son? ¿Y de qué nacionalidades? 4.500 extranjeros tenemos actualmente, de los cuales casi 3.300 son de nacionalidad venezolana y 162 son ecuatorianos. Lo que quería decirle, que nosotros creemos, nuestro pronóstico es que estos líderes, ya sea de Ecuador o de otro país como Venezuela, ocurrió en algún momento, nosotros creemos que no van a venir al Perú. ¿Sabe por qué? Porque acá en el Perú no hay tocorón como en Venezuela, donde ellos podían disponer quién los visitaba, que la visita se quede una semana o un mes, porque así era en Venezuela. Acá eso no es posible. Y en Ecuador también estaban acostumbrados a ello. Así que pero aquí también hemos tenido cárceles hace muchos años. Tocorón, pero... Hace muchos años. Eso ya no ocurre en los penales. Tenemos el control de ellos, por eso le decía principio de autoridad. La familia ingresa el día que corresponde y se retira cuando termina la visita. Es por eso que nuestro control, si bien nos vulneran todavía con celulares o con sustancias prohibidas, pero el control disciplinario lo mantenemos. ¿Y sabe qué? Tenemos un penal donde llevamos y los aislamos, Chayapalca. Pronto vamos a ampliar el penal de Chayapalca, vamos a duplicar su capacidad. Esta ampliación del penal no quedará ahí. Ojalá que pronto podamos hacer otro penal al costado para unos 1.500 privados de libertad, y créame que va a ser un gran mensaje, porque están en las alturas aislados y tienen muy poca visita. Efectivamente. General Baella, hablaba usted de la importancia del trabajo de inteligencia, que está bien que se tomen acciones inmediatas de respuesta ante lo que está ocurriendo, pero que el trabajo de inteligencia es necesario para poder evitar que estas organizaciones criminales ingresen, penetren y sobre todo podamos erradicarlas. Ese trabajo de inteligencia también compete con los delincuentes, los que están ya en prisión. Esos más de 3.300 que nos decía que son también de otras nacionalidades. ¿Cómo ve ese tema? Mire, el trabajo de inteligencia, para hacer inteligencia uno tiene que tener fondos, tener presupuesto, porque nuestros efectivos que van a la frontera en estos momentos para hacer inteligencia, para obtener información, pueden obtenerla, pero se necesita dinero. La inteligencia es eso: cubiertas, vehículos, almuerzos, qué sé yo. Capacitación, preparación. Entonces el trabajo de inteligencia es base para esta situación que está ocurriendo especialmente en el norte. Pero acá también, ¿por qué cree usted que Dirincri hace buenas capturas? Por ese trabajo de inteligencia. Con los pocos recursos que tiene, hemos capturado a más de 30 cabecillas del Tren de Aragua. Y eso no va a ser en Sudamérica. Es decir, que funciona la inteligencia acá, pero lo que falta es, digamos, la situación legal que ahora con estos decretos de 1605 y 606 se ha dado, que va a ser, digamos, a la policía le devuelve ciertas atribuciones, no para, digamos, sobrepasar al Ministerio Público, sino para tener cosas más articuladas y buenas investigaciones que se puedan hacer para que esos criminales que se agarran, que se capturan, que se identifican, vayan a la cárcel, ponerlos, neutralizarlos en las cárceles, ¿no? Claro, claro. Y ahora van a llegar, según ha dicho el presidente Noboa, va a extraer a esos delincuentes peruanos que van a llegar, más de 1.500 son los delincuentes peruanos que van a llegar aquí a las cárceles. Y eso no llegan solos, vienen con familias. Ya. Exactamente. Exacto. Y ya hay organizaciones, va a haber una migración, aquí exactamente. También. Ahí tenemos que tener que se pueden poner en contacto por supuesto, ahí tenemos que hacer un filtro muy específico para ver inteligencia que trabaje, quiénes son los que vienen, qué tipo de delitos son, cuál es digamos, la peligrosidad que tienen, ¿no? Porque de repente acá lo recibimos acá en el Perú y de repente nos tomamos un penal, que yo no creo que lo permite el doctor Yaque. No va a ocurrir, pero lo garantizamos. Pero lo que va a ocurrir es que sí van a llegar a penales que ya están abarrotados, hacinados. Sí. ¿Dónde van a ir? Adoptaremos las medidas. Hemos dicho que a pesar del hacinamiento, siempre hay espacio para uno más, así pero que acá los son 1.500, recibiremos. ¿no van a ser uno más? Sí, pero
no tenemos ningún reparo de que si sean 1.000 o 1.500, pero adoptaremos las medidas porque tenemos 68 penales. Los distribuiremos para neutralizarlos a nivel nacional, ya lo venimos haciendo. Es por eso que, por ejemplo, esos 3.300 de nacionalidad venezolana los tenemos bajo control. No es posible ¿Por que qué ellos... no los envían a los Porque su extranjeros? país no los recibe. ¿Y ecuatorianos? Devuélvele a los ecuatorianos, se No, nos van a mandar es peruanos. que es el país el que debe aceptar la recepción del que uno entrega. Pero ese es un tema Ya. de nuestras autoridades que seguramente se van a poner de acuerdo. Pero así para como que hay ello ocurra. voluntad de Ecuador de deshacerse de los delincuentes extranjeros, aquí no hay esa misma voluntad de deshacernos de los Sí, delincuentes. hay una voluntad de Ecuador que el Perú debe admitirla. Ya. Es materia seguramente pronto de un tratado, porque tiene que ser caso por caso para saber, como dice el general, qué delito, cuánto de pena le falta, las condiciones de la misma, y será uno por uno que vendrán, o quizás en grupo, como ya ha ocurrido en otras oportunidades, pero créame que vamos a adoptar todas las medidas. Pronto iniciamos la convocatoria para la construcción de penales, vamos a tratar de hacerlo por una modalidad que sea eficaz y eficiente para tener estos nuevos penales pronto también, pero les garantizamos que así vengan poca cantidad o mucho, vamos a responder de manera adecuada. Tenemos las condiciones, nuestro personal de seguridad actúa, tenemos entre 400 a 400 revisiones o requisas mensuales y por eso queremos dar tranquilidad a los ciudadanos. El INPE continuará con su labor y el principio de autoridad no lo perderemos. Tranquilidad, sí, con acciones, señor Correcto, Yaque. así será. Mensaje final, Sí, señor Baella. yo le pediría al ministro del Interior que está allá que se preocupe también por el bienestar de los policías que está llevando, porque muchas veces no les pagan sus viáticos, muchas veces duermen en el piso. Yo creo que eso se tiene que ver también. ¿Para qué? Para que el policía no pierda esa voluntad, esa fuerza, ese espíritu combativo para hacer bien las cosas. Y ahí también hay que pedirles a las autoridades locales que colaboren con la policía. De repente con, ¿cómo se llama?, con alimentos, ¿no? Porque eso es un trabajo que ellos van de un momento a otro. Y esa gente tiene familia, tiene padres, tiene hijos. Hay que ver esa situación también. Muy bien. Gracias, general Baella. Gracias. Mensaje final, señor Yaque. Solo decirle nuevamente a los ciudadanos que a pesar de nuestras limitaciones, a pesar del gran hacinamiento que tenemos, porque tenemos ya casi 95.000 privados de libertad y capacidad de albergue solo para 41.000, responderemos de manera adecuada. Así que calma y verán nuestro trabajo en estos próximos días, así como hasta ahora mantenemos el control, ello va a continuar, no lo vamos a perder. Gracias por habernos acompañado, gracias a Muchas ambos por gracias. habernos acompañado esta noche.